Dios les bendiga. Amén, hermano. Le damos gracias al Señor en esta tarde. El Señor nos concede la oportunidad de estar nuevamente reunidos en la casa del Señor. Amén. Con un corazón dispuesto, con un corazón sincero y de toda voluntad para poderle alabar al Señor, ya que Él se lo merece. Amén. Así Dios bendiga a todos los hermanos que se han hecho presentes en esta tarde. Dios bendiga su esfuerzo, su ánimo, su deseo de estar en la casa del Señor. Me alegro también, como lo repetían mis hermanos, de ver a nuestra hermana Lucita, nuestra hermana Elizabeth, y así a todos los hermanos. Siempre es un gozo verlos. Las amistades que están con nosotros en esta tarde, bienvenidas a la casa del Señor. Que el Señor les bendiga, porque han dispuesto un tiempo de su día libre para poder venir a escuchar la palabra del Señor. Sí, gracias a Dios, hermano. Así también quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia Sí, hermano. en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Aleluya. En su capítulo 12, versículo 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Amén. Solamente un versículo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. La palabra del Señor regularmente emplea diferentes ejemplos para referirse a la iglesia en particular. Y uno de los ejemplos mayormente citados es el ejemplo del cuerpo humano. La Biblia nos recalca que Cristo siempre es la cabeza. Desde el primer escrito que en la Biblia aparece, siempre Dios lleva la supremacía Sí, así en es. todo. Sí, El hombre siempre forma un papel minoritario, sí, porque Dios siempre está a la cabeza de todo. sí. Sin Él, nada de lo que existe hubiese existido. Por lo tanto, cualquier hombre con raciocinio, cualquier hombre capaz de poder se da cuenta de que Dios está por encima de todo. Sí. Amén. Aleluya. Pero nuestro Señor Jesucristo se humanó un día, decidió entregar su vida por los pecados de cada uno de nosotros. Por ello, Él se convierte en la cabeza o en el punto céntrico de la iglesia. Y vosotros, es decir, todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Sí. 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 Somos los miembros de su cuerpo. Amén, hermano. Sí. Todos componemos el cuerpo de Cristo. No solamente esta iglesia en particular, Hombre. No. sino todas las iglesias, sin importar rótulos, De todas sin las importar naciones, carteles, lenguas. todo y cuando ellos se dispongan a servir al Señor de todo corazón, ellos son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Sí. En todo el mundo. No importa la lengua que hable, No no importa. importa la cultura que practique, La nación pero si que sea. se guarda para Dios, No también importa el color. pertenecen al cuerpo de nuestro Sí, Señor aleluya. Jesucristo. Aleluya. Por ende, nosotros en particular como congregación formamos parte de una milésima parte Sí. de algún miembro del cuerpo de Sí, nuestro Señor Sí, Jesucristo. es cierto. Pues dado que Él es la cabeza, Sí. es decir, que nosotros seguimos el orden o seguimos las instrucciones que dependen de la cabeza. Sí. Sí, sí. Así es. Evidentemente, Cristo la cabeza. la cabeza es quien dirige a todo su cuerpo. Sí, sí. Sí. Es verdad. Si usted quiere correr, usted tiene que pensarlo primero para luego poder accionar.
porque el cuerpo difícilmente reacciona sin que la cabeza o el cerebro se lo ordene. No puede. No puede en Así ningún es. momento. Sí. Pablo, dado que en Corinto los hermanos tenían un mal en particular, que unos se creían superiores a los otros, Eran creídos. otros se creían más espirituales que otros, Sí. unos se sentían más cristianos por tener el don de hablar en lengua. Sí. Pablo se ve en la necesidad de explicarle a los hermanos esta manera, Sí. de que Cristo es el único mayor en la iglesia. Con mucho respeto, los hermanos que ya tienen canas en sus cabezas poseen más años que nosotros, pero el único más viejo en la iglesia, el único mayor en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque nosotros solamente somos parte de su cuerpo, Sí. somos parte de miembros del cuerpo de Cristo. Los hermanos de Corinto tenían ese mal. Los hermanos, incluso hasta para participar de la cena del Señor, hacían grupos distintos. Sí, sí. Es peligroso cuando en la iglesia hay personas o habemos cristianos que simplemente nos creemos mayores a los demás. Sí, hombre, yo no Y ayudo. hacemos nuestro propio círculo en particular. Sí. Sí. Porque es común ver que los que se creen mayores que los otros tienen solamente a sus propios amigos, a los que ellos se dirigen. Hacen excepción de personas hasta para saludar a alguien. Es verdad, hermano. Algunos abrazamos y otros A no. unos, a la verdad, tratamos bien y a los otros tal vez no. Sí. Es cierto, hombre. Pero hay que entender que eso no está bien, porque nosotros deberíamos de ser un solo hombre. La Biblia dice que cuando Israel salía a la guerra, Israel triunfaba cuando salía como un solo hombre. Sí. Así dice, sí. Y es que usted puede dominarse a usted mismo, pero no puede dominar a otra persona. Es Por cierto. eso siempre dominarse a usted mismo será más fácil Sí, que hombre. dominar a los demás. Por eso Israel Pero triunfaba te en la vas a hablar de guerra Cristo, sí. cuando Israel salía como un solo hombre. Amén. Pablo les explica a los hermanos que los dones del Espíritu Santo todos provienen del mismo Espíritu, que tienen diferentes ramas, diferentes funciones, diferentes ocupaciones en la iglesia, El Espíritu es el mismo. pero que el Espíritu es el mismo Amén, hermano. y que el mismo Espíritu reparte como a él mismo le parece Como él bien, quiere, sí, a cada uno como él quiere. a cada uno como a él quiere. Es verdad. Unos a la verdad hablan lengua, Uno así. unos hacen interpretación de lengua, le dice Pablo. Unos maestros. Los otros son maestros. Sí. A los otros simplemente les es dada la capacidad de tener mucha fe. Otros profetas. Otros son profetas. Otra sanidad. A los otros les da el don de hacer milagros Sí. y sanidades. Sanidades, sí. Amén. A otros les es dada palabras de sabiduría, Gloria a Dios. de revelación. Pero todo lo que hace que eso funcione es el Espíritu Santo. Aleluya. Pablo le quiere dar a entender a los hermanos que aunque son diferentes funciones, lo que cada uno de ellos ocupan, el Espíritu Santo siempre es el que administra todo. No le bendiga, varón. Y si eso no era suficiente para los hermanos de Corinto, el apóstol San Pablo les pone el ejemplo del cuerpo humano. Sí. Sí. Y aunque el cuerpo humano tiene muchos miembros, Sí, todos son necesarios. Sí. 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 Porque es común escuchar el cuerpo humano, ¿verdad que no? Nunca se dice el miembro humano, No. No, el cuerpo humano. sino que el cuerpo humano. Es cierto, hermano. Y el cuerpo humano sin miembros no tendría utilidad para nada. Sí, sí. Es cierto, hermano. Hay que entender que el cuerpo posee miembros que son funcionales y miembros vitales para la vida misma. Sí, Porque usted fácilmente podría vivir sin manos, sí. Sí. podría vivir sin pies, Sí, cierto. pero más nunca podría vivir sin corazón, riñones o cerebro. Sí, Sin sí, cerebro no se puede. Sin cerebro nadie puede vivir. Evidentemente en la iglesia hay hermanos que forman papeles o que tienen capacidades diferentes a los otros. Es cierto, hermano. Pero la Biblia dice que Dios dándole mayor decoro al cuerpo,
para que ninguno de los miembros tenga desavenencia del otro miembro, bueno. sino que Dios lo ha glorificado más de lo que se merece. Sí. De esta manera, hay que sentirse privilegiado Sí, hermano. de formar parte de la iglesia y de ejercer su ministerio de la manera como lo ejerce. Al hablar de ministerio no solamente es predicar la palabra de Dios, sino que si todos en la iglesia fuéramos predicadores, esto no tendría sentido. No todos maestros, todos profetas. Porque si todos fuésemos predicadores, ¿dónde quedaría la congregación? Así es. Y si todos fuéramos congregación, necesitaríamos predicadores. Predicadores, así es. Por lo tanto, Pablo le dice, por lo tanto el pie no puede decir que porque no soy mano, Ajá. no soy parte del cuerpo. Nunca. Nunca podemos creer eso. No, hermano. Porque usted, independientemente del papel que tenga en la iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Sí. Y la misma sangre que compró a un anciano de la iglesia es la misma sangre que lo compró a usted, Aleluya. Sí. que solamente es un miembro más del cuerpo de Cristo. Sí. Indispensablemente del papel que nosotros formemos, hay de sentirnos privilegiados de pertenecer a ciertas congregaciones o a esta iglesia en particular. Porque estamos hablando de los que estamos acá presentes. Es verdad, hermano. ¿Cuántos nos sentimos agradecidos de pertenecer a esta congregación? Dios le bendiga. Amén. Y miembro de Porque Cristo. habrá algunos que no quieran pertenecer a la congregación. No. Dios nos ayude. O a la iglesia en particular. Porque evidentemente un miembro no puede excluirse del cuerpo. No. Nunca. Y el cuerpo, por particular, no puede desconocer a un miembro. ¿O ha habido alguna vez que usted se levante y diga, esto yo nunca lo había visto? Este dedo no es mío. Este dedo no es mío, ¿de dónde salió? Sí. Ajá, sí. ¿Verdad que eso nunca le ha Nunca ha pasado? Nunca, no. Por eso que usted mismo se conoce. Sí. Dios mismo conoce a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él no puede rechazar a alguien que sea parte de su cuerpo. Nosotros venimos a formar parte del cuerpo de Cristo de dos formas. El bautismo por el Espíritu Santo y el bautismo por sumersión en las aguas. Sí, sí. Nos hace parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. Sí, Por lo hermano. tanto, nadie puede desconocerlo. Yo puedo decir que usted no es parte del cuerpo, pero a la verdad yo solo soy miembro. Sí, Quien sí. dice que no es parte de mi cuerpo es la cabeza. Sí, así es, hermano. Lo que le quiero dar a entender que no importa Está lo bueno. que los otros digan, no importa lo que los demás lo señalen, No importa que lo cuestionen. no importa que los cuestionen. Sí, no le- Amén. Mi mano nunca va a ser la función de mi pie. Amén. Nunca. Amén. Si usted se siente despreciado, denigrado o señalado Ajá. por ser diferente a los demás hermanos, no se preocupe. No, hombre. Porque Dios nos ha honrado, Sí. haciéndonos parte de su cuerpo. Aleluya. Gloria a Y Dios. cada uno de todos ustedes Eso es grande, hermano. son importantes en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es grande, hermano. Nadie puede decir lo contrario. Aleluya. Gloria a Porque Dios. Dios es que nos ha hecho parte de esta Sí, congregación. sí. Aleluya. Y de esta manera, si todos somos un cuerpo en Cristo, todo el cuerpo está conectado. Sí. Amén, hermano. Un oftalmólogo es capaz de detectar enfermedades solamente con ver el ojo. Sí. Sí. Él puede detectar un tumor en el cerebro, problemas en los riñones y otras enfermedades más con solamente ver el ojo. Sí. Y eso solamente es posible porque todo el cuerpo vitalmente está conectado. Sí, así es, hermano. De esta manera la iglesia, la palabra de Dios dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Sí, sí, porque está conectado. Si un hombre es capaz de detectar una enfermedad con solo ver un miembro, con solo ver el ojo, la iglesia también debe de ser capaz de detectar un problema cuando un miembro está triste, Sí. Está bueno, hermano. cuando un miembro está débil, cuando un miembro está pasando por problemas de dificultades.
la iglesia también debe de entrar. Sí. Cuando un miembro está enfermo. Sí. Ahí es donde cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Sí. ¿Se da cuenta? No solamente en lo malo, sino también en lo bueno. Sí. Cuando uno de nuestros miembros de la iglesia es honrado, Dios lo ha honrado de alguna o de otra manera, la iglesia en particular, nosotros deberíamos sentirnos honrados Sí, también. sí, es Porque cierto. no es alguien extraño, no es alguien diferente, no es un desconocido, es alguien que pertenece al cuerpo de Cristo. Sí, hermano. Aleluya. En la iglesia hay hermanos que siempre pasan desapercibidos. Sí, sí. Yo siempre pienso en aquellos que a veces solamente llegan, se van, Ujú. no a otra congregación, sino Sí, se sí. retiran rápidamente. Sí, salen corriendo. Hay hermanos que más de alguna vez nos hemos equivocado en describir a una persona, por así decirlo, y creer que lo que él está haciendo no tiene importancia. Yo sé que más de alguno ha pensado eso alguna vez en su vida. De que a veces miramos con desdén o con menosprecio la obra que alguien hace simplemente de barrer. Sí. Que alguien hace de simplemente servirle a los hermanos cuando hay alimentos que hacer en la iglesia. Dios le bendiga, varón. Pues hay que entender que la iglesia no son estas cuatro paredes, No. que somos todos Amén. Como nosotros. nosotros somos. Es cierto, Pero que hermano. estas cuatro paredes también necesitan mantenimiento. Es verdad, hermano. Y los miembros de Cristo están para eso. Porque los miembros se prestan al servicio de la obra del Es Señor. verdad, hermano. Y cada papel que se hace en la iglesia, aunque usted solamente barra la iglesia, es un trabajo importante. Hay que hacerlo, tiene Porque la razón. mayoría de nosotros a veces no tenemos el valor o el descaro de tomar una escoba. Es cierto. y barrer. Sí. Otros quizás no tenemos la capacidad que tienen las hermanas para hacer comida para tantas personas. Es cierto, hombre. Y eso es prestar sus miembros al servicio de Cristo. Dios bendiga a las hermanas. Pero cuando uno de estos Que se miembros metan que el huevo, aparentemente pasan desapercibidos, faltan en la iglesia. Es Muchas cuando veces, en hermano, realidad muchas nos damos veces. cuenta de lo importante que era. Sí, hermano. Es como cuando usted se corta un dedo, cualquiera que sea. Sí, hermano. Usted no se da cuenta lo útil que le era hasta que ya está lastimado. Sí, sí es. Ya usted no puede hacer sus funciones diarias con la misma normalidad de antes. Es cierto. Puede. Porque su dedo estaba lastimado. Es verdad, hermano. Y es algo sencillo. Imagínese ahora perder un miembro de su cuerpo. Sí, hombre. Como les dije al principio, nosotros somos el cuerpo de Cristo y hay miembros en el cuerpo que son funcionales. Sí, amén. Sin una mano usted no podrá ejercer una labor de un trabajo de la misma manera que usted lo podría hacer teniendo dos manos. Pero eventualmente la iglesia sigue caminando aun cuando le hace falta un miembro funcional. Sí. Pues no podemos recuperar de eso. Sí. Y a esto quiero llegar, que aunque seamos miembros funcionales de la iglesia, Ajá. nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero tarde o temprano nos iremos. Sí. Moriremos o simplemente nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Pero mientras nuestro Señor Jesucristo no venga, los miembros vitales del cuerpo tienen que seguir funcionando. Amén. Es imposible que el pie o los pies se lo mantengan de pie si su columna no está bien. Es verdad. Y es que a veces cuando nosotros vemos partes del cuerpo, nos damos cuenta, que el cuerpo no solamente lo forman los músculos, la carne o lo que está por fuera, sino que también el cuerpo posee huesos. Sí. Sí, Y es sin los cierto. huesos el cuerpo tampoco es funcional. No, se cae. Todo lo que el apóstol Pablo le describe a los hermanos en Corinto es lo que nosotros debemos de entender para que seamos una iglesia unida, Amén. Sí. una iglesia amorosa, Está bueno, varón. una iglesia capaz de detectar los problemas a tiempo, capaz de sanar al que está quebrantado de corazón, con nuestro apoyo, con nuestra amistad, Sí.
Porque si hay algo que nosotros debemos de darnos cuenta, es que quizás solamente Dios consuela de la mejor manera, pero si nosotros desconocemos, alguien que es parte de nosotros, también estamos causando un gran daño. Es verdad. Un dolor casi irreparable. Sí. Y que el problema de los seres humanos es que a veces somos rencorosos. Sí. Sí, hombre. A veces nosotros somos resentidos. Sentido. Como una A letra. veces nosotros, hermanos, no queremos ceder a poder ponernos a la disposición cuando hay un perdón por medio. Sí, sí. A veces reina el orgullo. El orgullo. A veces El ego. la ofensa fue muy grande. El ego es grande, hermano. No queremos humillarlo. No queremos, hermano, hacernos reos, humillarnos, Sí. por así decirlo, Sí. porque para que haya un Hay roce que se humillar. o una pequeña discusión o un malentendido, se necesitan de 2 o más personas. Sí, sí. Es cierto. Entonces, las 2 personas, por ende, tienen cierto grado de culpabilidad Sí, sí. Claro que si sí. quieren que se vean. Así que, hermano, hay problemas que pueden evitarse en la congregación antes de dañar Sí, sí. a otro hermano. Amén, hermano. Dios siempre manda su palabra para que sus miembros, o para que la iglesia en general, sea una iglesia pensante, sea una iglesia capaz de poder ejercer el papel para el cual ha sido llamado. ¿Cuántos de nosotros sabemos el papel para el cual Dios nos llamó? Amén, hermano. ¿Usted sabe la función que usted ocupa en la iglesia? Lo más importante, le dije al principio, se sentía parte usted de esta congregación. Gloria a Dios. Y si por alguna razón, alguno de ustedes no se siente parte de esta congregación, solamente pregunte el por qué no me siento parte de la congregación. Buena pregunta. ¿Qué ha hecho usted para no ser parte del cuerpo de Cristo? ¿O cuáles son los motivos por el cual usted lo ha llevado a pensar o sentirse que no pertenece a la iglesia? Pues los miembros no pueden echar fuera del cuerpo a otros miembros. No, no puede. O hay alguien que se mutile así. No puedes ir a que no te necesito. No puede. No le puedes ir a la mano que no te ¿Usted necesito. tiene el valor de mutilarse una mano No, hombre, hermano. Bien. o un pie? Un ojo. ¿Usted tiene el valor de meterse el dedo y sacarse su ojo? Y decirle no te necesito. Amén, Y hermano. decirle, no te necesito. No te necesito, me estorbas. Está bueno, hermano. Buen ejemplo. ¿Verdad que nadie tendría valor de hacer eso? Por ende le digo, sea lo que sea, que usted lo haya llevado a sentirse Por muy que inferior no que es sea. parte de la iglesia, bórrelo de su mente. Está bueno, hermano. Elimínelo por completo, Porque somos parte de la iglesia. porque somos parte de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Somos miembros activos del cuerpo de Cristo. Aleluya. Dios bendiga las amistades que están con nosotros. Hoy Y hoy en esta tarde también podrían ser parte Sí, del cuerpo de sí, Cristo. hermano. Sí, puede. Y es que todos son importantes. Sí. Todos los miembros externos del cuerpo son funcionales. Excepto de servirle a Cristo. ¿Cuánto queremos servirle a nuestro Señor Cristo? Está bueno, varón. Conviene, varón. El servirle a Dios siempre trae gozo a la vida. Sí. Lo Se que hace- ayudarse. Usted se siente realizado, Sí, hombre. Optimista. optimista, Gloria a al Dios. poder sentirse útil Sí, en la sí. iglesia. Aleluya. Es la misma satisfacción, que usted siente cuando en su trabajo usted es un miembro vital para que el trabajo funcione. Un Sí, miembro bien hombre. activo. Porque si en su trabajo usted es un obrero, que es fundamental para que ese negocio funcione, el negocio sin usted se va a ver en graves problemas. Sí, sí. No con esto quiero decir que en la iglesia hay que empezar un concurso No. de quién es mayor No, para Nunca. servir. No, hermano. Dios le La bendiga. Dios le competencia. bendiga. Esto nunca será una competencia. Jamás. Amén, hermano. Jamás. Porque el trabajo que realiza mi hermano Rafael, Aquí no hay yo no pasarela. lo puedo realizar. Así es, hermano. Porque simplemente es un trabajo que a él se le ha encomendado. Amén, hermano. Y él lo ejerce de la manera que él le es posible hacerlo. Sí, sí. Por lo tanto, yo no soy quien
para tratar de ponerme adelante de mi Está hermano. bueno, varón. Porque eso casi sería estar formando una competencia. Y hay que ser sabio. La Biblia dice que Dios puso cada miembro del cuerpo en su lugar conforme a él le pareció. Cada miembro en su lugar. Amén. No es de que si yo soy mal no quiero ser otro. No. Amén, hermano. Porque él lo dice, no todos pueden ser apóstoles. No todos profetas. Claro. O todos somos profetas. No todos doctores, No todos son doctores o sí. todos evangelistas. No todos evangelistas. No todos son evangelistas. No. O todos aquí son predicadores. No. No, hombre. Él es franco en decir, aunque hasta el día de hoy ya no hay apóstoles. Sí. Pero él dice, no todos somos apóstoles. Sí, sí. No todos tenemos la misma capacidad y autoridad en la iglesia. Pero bueno, varón. No todos tenemos la misma o el mismo derecho de decisión. Pero eso no nos excluye a nosotros. ¿Es verdad? Nosotros debemos de ser una iglesia que no nos sintamos menos, porque no ocupamos el lugar de otro hermano. Nunca. Eso casi es sentir envidia Sí, hombre. o sentir celo de lo que el otro hace Que o nos ejerce ayude. en la congregación o en otras áreas de la vida, no importa lo que sea. Pero hoy estamos hablando de la iglesia, Sí, sí. Aleluya. Bueno, varón. del cuerpo de Cristo. Por ende, cualquier clase de envidia o de celo Sí. por lo que el otro hermano hace, casi se consideraría un pecado. Sí. No conviene. Porque usted no está agradecido con Dios por el papel que Dios le ha encargado. Está bueno, hermano. Es como decirle a nuestro Creador, ¿por qué estoy haciendo esto si yo quiero hacer lo otro? Con María y Aarón, hermano. Sí. Está bueno. Nosotros hemos sido puestos donde Dios Sí, nos sí. quiso poner. Sean predicadores, sean ministros, diáconos o ancianos, sean miembros, cuerpo de la iglesia en general. Hermanas encargadas del Bendiga, varón. cotidiano, otros de la limpieza, del ornato de la Hay que agarrar la iglesia. escobita. Todos, a Dios le ha placido ponerlo de esa manera. Y la iglesia es una iglesia capaz de poder funcionar si todo el cuerpo está bien unido. Mis Bendito. hermanos que son líderes, Sí, sí. ellos no me dejarán mentir, es fácil mover a mucha gente cuando la gente está dispuesta. Ajá. Qué fácil. Sí, es fácil, es fácil. Pero no es fácil cuando la gente... Pero no es fácil cuando la gente no se dispone. No se dispone, hermano. Gloria a Cuando hay Dios. un pero aquí, un pero por allá y un pero allá. Es difícil tomar decisiones de esa manera. Somos rebeldes, hermano. Sí, hombre. Dios nos A ayude. veces no somos considerados. Sí. Porque si nosotros llevamos un rol de vida distinto a otro hermano, nosotros queremos que todo se haga a nuestro capricho, Que nos ayude, amén. a nuestra propia voluntad, cuando no debe de ser de esa manera. Nunca. Amén. Porque la iglesia no es su casa. La iglesia es el templo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que este mismo cuerpo suyo ya no le pertenece, Es verdad. sino que le pertenece a nuestro Sí. Señor. Amén. Estar sujeto a Él. Sí. Tenemos que estar sujetos a Él. Ya no vivo yo. Ya decidimos decir, pues estoy crucificado juntamente con Cristo. Sí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Sí. Gloria a Dios. La Amén. iglesia Bendito sea el debe de Señor, acatar aleluya. órdenes, así como el cuerpo acata las órdenes de su cabeza. Sí. Está bueno, hermano. Gloria a Dios. Amén. Por ende, si la iglesia es cristocéntrica, nunca se equivocará. ¿Verdad? Estamos conscientes que aquí se predica la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿O hay alguna queja al respecto? No, hermano. No, hermano. Todo está bien. Todos estamos conscientes Aleluya. Amén. de que aquí se predica la palabra del Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Dios nos ayude. De que si hay doctrina, es sana doctrina. Sí. Es palabra de Dios. De Aleluya. que lo que estos hombres en este lugar hablan es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sí. Si nosotros estamos conscientes de ello, Sí, entonces amén. hay que obedecer a los hombres o a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. A la palabra de Dios. Sí, aquí Sí, amén. está la A veces palabra. pareciera que está en nosotros la imposición. Sí. Pero si es por la palabra de Dios, Aleluya. no es mía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los hermanos, De modo es que si palabra alguien de Dios. desecha esto, Sí. el Señor Es desecha. un mandato. Sí. O sea, es una orden de la cabeza. Aleluya, El cuerpo amén. debe acatarla. Aleluya, Si gloria a alguien Dios. desecha esto, el Señor Si desecha. alguien desecha la palabra de Dios, Sí, amén. ya no es funcional en el cuerpo. Es verdad, Es hermano. verdad, aleluya. Porque así como un cuerpo sano Sí, hombre. es funcional, también hay casos que aunque la cabeza ordene, los cuerpos, los miembros Sí, ya no verdad. responden. Levantemos las manos caídas. Sí, Están en malas condiciones. Sí, sí. Por eso es que hay personas lisiadas. sí. Con mucho respeto. Así es, hermano. Sí, sí, sí. Hay personas que no pueden movilizarse tanto como ustedes y no es porque ellos no tengan la capacidad Está mental desconectado. para decirle a sus miembros que Están se inválidos. muevan, sino que su cuerpo o su miembro se desconectó. Se Cierto, desconectó, sí. así es. Y si usted se desconecta de la cabeza, es disfuncional. Sí. Estamos siendo disfuncionales. Sí. Sí. Y es que a veces somos de las personas que no hacemos, pero tampoco dejamos hacer. Piedra de tropiezo No me somos. ayude. Sí, Dios nos ayude. Y hay que entender que si no tenemos la capacidad de hacerlo, Sí. dejemos que los demás lo hagan. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay que esperar nuestro turno Sí. para poder ejercer lo que usted puede hacer. Aleluya, gloria a Dios. Simplemente es de ser paciente. Sí. Hermano, con mucho respeto, usted no tiene que admirar a nadie en este lugar. Es cierto, aleluya. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie en este Amén, lugar. Es verdad. Usted lo único que debe de hacer es obedecer a la cabeza. Demostrarle a él que usted es funcional Sí. en su Sí. momento. Amén. Útil. Todo el cuerpo se utiliza en algún momento del día. Aleluya. Para poder ver, usted tiene que abrir sus ojos en la Sí, mañana. sí. Levantarse, ocupa sus pies. Sí. Para su trabajo, independientemente de lo que haga, necesita sus manos. Es verdad. Necesita sus oídos. Sí, sí. Necesita sus ojos, la nariz, la boca, la lengua. Lo necesita todo. Todo, sí. Sí. Todos los miembros. Todos. Y así no lo queremos, hermano. Dios los ayude. Así, de la manera como usted necesita todos los miembros de su cuerpo. Muy grande. Hermano, ¿verdad que necesitamos a todos los hermanos que le ayuden? Gloria a Dios. Claro que sí, hermano. Ninguno está seco. O ya no queremos que alguno de ellos venga. No. Bienvenidos Nosotros todos, hermano. anhelamos tener a todos los hermanos que le ayuden. Amén. Aleluya. Gloria Porque a de la Dios. manera que Cristo nos ha amado, Sí. con toda libertad le digo, también los hemos amado nosotros. Gloria a Dios. Y si no los hemos aprendido a amar, hay que aprender a sobrellevar. Sí. Los unos a los otros. Sí. Es En verdad. esta tarde, hermanos, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Aleluya. Sintámonos dignos y dichosos de poder pertenecer a este lugar. Es verdad, amén. Gloria a Dios. Dios nos ha dado la misma sangre a cada uno de nosotros. Sí. Nos ha comprado por la misma sangre. Aleluya. Como dije al principio, y con esto termino. Dios le bendiga. Hay miembros vitales y miembros funcionales. De la manera que sea, usted es miembro del cuerpo de la Sí, está iglesia. bueno. Sí. Usted, yo creo que es capaz de darse cuenta quiénes son los miembros vitales y nosotros los miembros funcionales. Así que Es no verdad. solamente Si debemos alguien quiere. de estar dispuestos a obedecer las órdenes de la cabeza. En esta tarde me ha llegado a saludar. Gloria a Dios. Aleluya.